Buenísimo. De la clase pasada, ¿quedó alguna duda? Vimos hasta plegado. ¿Quedó alguna duda? Algo de lo que era trefilado, estirado, las diferencias, los usos, qué tipo de materiales utilizamos, las características del proceso, que en uno recocíamos, en otro no era necesario. ¿Eso quedó todo claro? Lo tomo como que quedó claro entonces. Sí, Perfecto. Hoy vamos a seguir, vamos a tocar otro proceso muy utilizado, que ustedes se pueden mirar detrás de cualquier gabinete de electrodoméstico que tengan en casa, van a ver paneles que tienen rastros de haber sido punzonados. ¿Esto qué quiere decir? Se practican ventanas, se practican ventilaciones, se practican perforaciones de fijación. Si ustedes dan vuelta, los que tienen computadoras de escritorio, la dan vuelta y van a ver que el panel y todo el gabinete es una pieza que está punzonada. En realidad fue una chapa plana que se punzonó, se troqueló, se plegó y se armó un gabinete. Todas estas actividades se hacen, y esto es una especie de licencia que nos hemos tomado, que en realidad es un proceso con arranque de viruta porque estamos retirando, si nos interesa quedarnos con la parte, digamos, troquelada, estamos retirando partes que se van a transformar después en scrap. Y hasta ahora siempre veníamos viendo procesos en los cuales nosotros transformábamos volumétricamente el material, pero no le perdíamos nada, salvo para un recorte. Bueno, en este caso, el punzonado es un proceso que tiene arranque de viruta, pero en realidad arranca parte. Por eso es una especie de híbrido y así lo tomamos. ¿Y por qué está aquí? Justamente pues es un proceso que tiene mucha utilidad, está presente en prácticamente la electrónica en el 100% de las cosas, muchas que no las vemos, todo lo que sea en gabinete de estructura seguramente está punzonado, y desde el punto de vista del proceso, aporta bastante desde el entendimiento de cómo funciona una herramienta de estas características. Entonces, en principio, ¿qué es el punzonado? Una operación mediante la cual nosotros, con una herramienta que se denomina punzón por la forma esférica, pero puede tener la forma de lo más variada, vamos a ver algunos ejemplos, retiramos una parte controlada de un material, en general chapa, pero no en general chapa ferrosa. Podemos punzonar cobre, podemos punzonar aluminio, podemos troquelar otro tipo de material, para obtener una figura con una forma predeterminada. Fíjense los ejemplos en la parte inferior de la imagen, donde podemos obtener, a partir de una chapa o de un fleje, en este caso, una pieza con un pliegue, que ya plegado lo vimos, con un troquel en que tenemos una especie de ranura. Acá tenemos una forma más compleja, ¿sí? Y lo que tenemos que tener presente es que nosotros podemos querer o la parte que queda o la parte que se va. No solamente en el punzonado vamos a quedar con el gabinete. Muchas veces cuando punzonamos una forma de fabricar arandelas es por punzonado, en las cuales hacemos dos operaciones en una, dependiendo algunas cosas que vamos a ver más adelante, en la que cortamos el interior y dejamos el agujero, y cortamos el exterior y definimos la dimensión o la forma de la arandela. Fíjese que algo tan sencillo, bueno, es justamente lo que da motivo a que este proceso esté acá en esta materia. El principio, básicamente, es como marca la figura. Vamos a tener una matriz, que es esta parte que está acá, como está identificada. La matriz va a constar en general de dos partes, una parte superior y una parte inferior. En algunos casos de troquelado podemos tener únicamente la matriz inferior y un prensachapa. Vamos a ver qué es cada cosa de esta. Y lo que vamos a ver es que a través de una forma, como en este caso, cilíndrica, sobre una matriz también cilíndrica, conseguimos perforar un fleje de chapa que avanza en este sentido.
Y acá, como les comentaba, este es el proceso para obtener una arandela. Entonces, la parte interior de la arandela, del agujero, este es el scrap. Entonces, esta parte es scrap, no sirve. Y nos quedamos con el segundo corte, que es esta, que es la arandela. Esta parte sí sirve. Entonces, por otro lado puedo obtener o figuras, o me puede interesar quedarme con la parte que yo saqué. Esto que tenemos acá es la parte superior de la matriz, en muchos casos se llama prensa chapa, que oficia de sostenedor o de prensa, como su palabra lo dice, para que la chapa, a partir de que yo le hago un esfuerzo y la deforme, no tienda a levantarse, no tienda a hacer esto. Entonces ya dejaría de ser una pieza plana. Acá tenemos cortes, esto es muy variado. El material generalmente de los punzones son aceros especiales. El material de la matriz también es un tipo de acero especial porque están expuestas a desgaste y a presiones. No se olviden que esto es un corte, un arranque de una parte respecto de la otra. Un poco lo que les comentó recién, acá tenemos un corte donde aparece el pisador o prensa chapa, este que está acá, que lo que hace es que cuando esto baja, primero baja el pisador llega hasta acá, se apoya sobre la chapa, y una vez que se apoyó, impide que la chapa tienda a levantarse cuando está penetrando el punzón y está haciendo justamente el troquelado. Acá tenemos las partes fundamentales, donde sería la central hidráulica. Acá tenemos el troquel, que puede ser una plataforma donde yo fijo el troquel que sea intercambiable. Esto puede ser un balancín, puede ser una prensa. Tenemos después el pisador o prensa chapa, que es lo que va a aplastar la chapa contra la parte superior de la matriz. Y una vez que está todo sujeto, el troquel pasa a través de la chapa y obtenemos lo que se dice la forma. Que nos puede interesar, como les decía, o no nos puede interesar y nos quedamos con la otra parte de la pieza. ¿Cómo se produce? Nuevamente, vamos a llevar al material hasta el punto de rotura. Porque si nosotros, en el primer movimiento, la primera imagen que dice deflexión elástica, estamos dentro de la ley de Hooke. Acuérdense, pisamos, deformamos un material, y si no superamos el límite elástico, el material debería volver, con cierta licencia, a su forma original. Yo tengo una chapa, si simplemente la comprimo con un valor bajo y la suelto, la chapa debería mantener su forma original. Va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a acercarnos al límite de fluencia y vamos a pasar ese límite de fluencia y vamos a ir a la parte plástica. Cuando vamos a la parte plástica, ustedes saben que ya las deformaciones son, nuevamente, casi definitivas, siempre hay un poco de resiliencia que va a devolver el material, hasta que llega un punto donde conseguimos el punto de falla. Cuando hablamos de falla es que ya el material ya no va a volver a su posición original, se producen desprendimientos, fracturas, que conseguimos entonces romper ese material y nuevamente descartar una parte y que nos quede la otra. Todo esto en teoría es muy sencillo, muy lindo. Hay que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, ¿yo cómo me doy cuenta si una arandela está punzonada o no? Vamos a ver en toda operación de punzonado dos zonas perfectamente identificables. En esta parte que tenemos acá, esta arandela, fíjense que hay una zona brillante y una zona que tiene rebaba o una zona que es opaca. Entonces, ¿qué quiere decir? La zona brillante
es el corte. Esa es la parte que se cortó en base al filo que tiene el punzón respecto de la matriz. Cabe aclarar, que lo vamos a ver enseguida, que el huelgo, o sea, la luz que hay entre punzón y matriz, es función del tipo de material, es función de qué esté buscando, si la parte que se desprende o la parte que queda, es función también de la calidad superficial. Es decir, hay varios aspectos que tener en cuenta. Pero en general, el punzón está afilado de manera de producir la primer parte del punzonado a través del corte. Una vez superado en la sección, o sea, la sección resistente, una vez que ya se disminuyó porque hay parte que se cortó, a partir de ese momento se dispara la falla y el material se arranca. Entonces es muy común ver ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Elegir siempre bien la luz entre punzón y matriz para evitar que en la zona arrancada nos queden rebabas, la pieza no quede bien definida, no tenga una buena terminación superficial. En esta imagen vemos dos aspectos de cómo es una secuencia. Es muy difícil, salvo en el caso de la zarandera, que se hace en un solo golpe, o dos, dependiendo del material y del espesor de la pieza, es muy difícil modificar la forma, más cuando son formas complejas, en una sola operación. Entonces aparece lo que se llaman matrices progresivas, que cada paso de la matriz es una matriz bastante compleja, cual podemos tener 8, 9, 10, 15, 20 posiciones distintas dentro de la misma matriz, y cada vez que la matriz o el punzón baja, la pieza va pasando de una operación a la otra. Fíjense en este caso de la derecha, que la primera actividad va a ser, esto es un fleje de chapa, cortar una parte. Se descarta una parte y la otra queda. En este caso creo que no nos interesa, la parte que queda. Lo que se descartó va como scrap. En la medida que esto va avanzando, cada vez que el punzón baja, va generando una modificación. Entonces empieza a aparecer en algún momento un agujero, empieza a aparecer en algún momento un agujerito también por acá, empezamos a ver ya cierto plegado, entonces una matriz que no solamente punzona, sino que también va modificando la forma, va plegando. Y así como vemos cómo va avanzando el sistema, cada golpe de esa matriz hace una operación más sobre la pieza que vamos produciendo. Y fíjense que todavía están siempre unidas al fleje central. O sea, el arrastre lo voy haciendo en base a cada golpe. Hay una parte de la matriz o una parte de la pieza que tiene unas perforaciones que van a ser los arrastradores, que van a definir la posición relativa entre una parte de la matriz y la otra para que siempre caigan en el mismo lugar. Como estoy manejando varias operaciones a la vez, si las piezas no están perfectamente ubicadas, a pesar de que están unidas, puedo deformar la pieza que estoy haciendo. En algún momento ya comienzo a curvar la pieza, ya empezamos acá a ver que ya deja de ser plana, empieza a tomar otra actividad, otra forma, y como vemos cómo sigue avanzando, obtenemos al final una pieza de este tipo. El próximo paso es el cortante que va a separar esta pieza de toda esa línea que viene arrastrando. Cuando avance el próximo paso, cortará la segunda, que pasó a ser la primera, y así sucesivamente. Entonces es el trabajo de matrices progresivas para obtener formas complejas. Acá podemos ver varios ejemplos. Esto es una tapita de una cerradura común, la que se pone, digamos, a los costados de la puerta para hacer un remate, para que no quede el agujero de donde se vea la cerradura. Y fíjense que tenemos de una chapa plana, se hacen los dos orificios, después se hace un poco de embutido, un embutido un poco más marcado, aparecen ya los agujeros y aparece el agujero central cilíndrico por ahora. Nuevamente el agujero ya empieza a tener la forma de la llave, hasta que finalmente el paso previo al desprendimiento es tener la forma completa. Una vez que ya está completa, se desprende. Estas son lo que se llama matrices progresivas. Punzonado, plegado, deformación. ¿Esta idea quedó clara? Sí, sí, profe.
Bien. ¿Alguien trabaja en este tipo de cosas? ¿Alguno de ustedes estuvo en contacto con un balancín, con una prensa alguna vez? ¿En algún momento? Las he visto, pero no he trabajado en el ambiente. Bien. Entonces les puedo mentir sin problema. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el caso de los punzones? Como ya les dije, esto se compone de un punzón que va a penetrar dentro de una matriz con la misma forma, aproximada con un cierto juego, y va a cortar parte del material. El punzón es el que define la forma. Y acá ven, punzón es este, la matriz es esta. Hay una relación que tenemos que mantener, que es empírica, hay que mantenerla aproximada cuando hacemos el cálculo primario de cuáles serían las dimensiones cuando tenemos que desarrollar punzón y matriz. Que es que el espesor del chapa que yo voy a utilizar tiene que ser igual a 1,2 del diámetro del punzón. Esta relación, lo que me está diciendo, que yo no puedo perforar con cualquier punzón cualquier espesor de chapa, por un tema lógico de esbeltez, por un tema lógico de fuerza. Si yo quiero perforar una chapa de 5 milímetros con un punzón de 1 milímetro de diámetro, por más que la máquina sea capaz y tenga la potencia necesaria, es muy probable que la herramienta se rompa por pandeo, porque el esfuerzo necesario es muy alto. Entonces, esa relación lo que me dice es que yo puedo hacer determinadas cosas con determinadas características. Muy común, cuando uno está en el límite y tiene que hacer, por ejemplo, como las piezas que veíamos antes, con chapa fina, digamos con una chapa de 3 décimas, 4 décimas, no es demasiado problema hacer prácticamente nada. Pero ya estamos manejando chapas de 1 milímetro, 1 milímetro con 2, chapas de 2 milímetros. Hacer un agujero de 2 milímetros, una chapa de 2 milímetros, ya está pasado el límite. Es muy difícil de hacerlo. Otra vez, por un tema de relación entre la esbeltez del punzón y el espesor de la chapa que genera el esfuerzo. ¿Sí? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ojo, cuando ustedes les pidan en alguna pieza de chapa de un espesor, les pidan determinadas operaciones. Esto es similar a cuando se acuerdan, vimos plegado, que el radio de curvatura de un plegado tiene una relación. Que decíamos, si la chapa era blanda, bueno, podemos hacer el doble, digamos, del espesor de la chapa. La chapa era dura, entre 2 y 4 veces. ¿Sí? No podemos hacer una chapa de 5 milímetros tener un radio de acuerdo de 5 milímetros. Porque lo más probable que consiguiéramos sea fisurar la chapa en la zona del radio, entonces perderemos la pieza. Los esfuerzos y cómo trabaja la parte de punzonado lo estamos viendo en este momento. Podemos tener 3 posibilidades que están relacionadas justamente con el huelgo o juego entre punzón y matriz. Si el juego es muy poco o es muy, digamos, muy justa, cómo pasa el punzón respecto de la matriz, no le estamos dando lugar prácticamente a la chapa. Entonces lo que ocurre es que se generan tensiones de este tipo. Acá tenemos los 3 casos. Se generan tensiones porque por falta de juego, las fisuras comienzan a desplazarse, se van cruzando, no se encuentran. Lo importante es cuando yo empiezo a fisurar, que se encuentre la fisura y rompa. Si las fisuras se desplazan en planos distintos, comienza a haber una deformación. Lo que vamos a conseguir es probablemente romper la matriz o romper el punzón. A una de las cosas va a fallar primero. Porque el material no tiene posibilidad de fluir para ningún lado, entonces el esfuerzo es tan grande, se compacta, hay un rechazo y alguna de las partes se rompe. Cuando el hueco es muy grande, o sea, por las dudas, que hago mucho juego entre punzón y matriz, lo que va a suceder es nuevamente que la parte de las fisuras, en este caso, es probable que se encuentren, pero va a haber una deformación muy grande entre una de las partes y vamos a tener arrancamiento, vamos a tener rebaba
en la pieza. Acuérdense cuando veíamos la arandela que hay una parte brillante, que es la del corte, y una parte opaca, que es la del arranque. Bueno, el arranque, si tengo mucho juego, va a generar rebaba, va a generar, digamos, la terminación de la pieza va a ser mala. Entonces lo ideal es calcular, que ya está hecho, el vuelco justo, para que el corte sea limpio, quede como esa arandela, que queda bien definida, y tengamos una pieza de calidad. Bueno, acá habla de, podemos variar de un 15 a un 20% el espesor del material y el vuelco que podemos manejar. Hay una tablita que se les voy a mostrar. Yo les comenté, cuando hacemos punzonado, podemos querer quedarnos o con la parte perforada o con el sobrante de material, con lo que yo corto. Son las dos cosas. En este caso, si yo quiero obtener la pieza que corté y dejar la chapa, como es el caso que vimos de la matriz progresiva, que la chapa iba avanzando hasta que se transformaba en la materia prima para hacer canastos de residuos, como vemos siempre en las puertas de las casas, ¿los han visto? Perdón, profe, ¿qué? En las casas, en las puertas de las casas, en general, el canasto donde se coloca la bolsa de residuos, esperando que pase el recolector y que el perro que pasa por la calle no salte y llegue a la bolsa y la rompa, presten atención que esos canastos están hechos justamente con todos los recortes de chapa de 3 milímetros para arriba en general, de punzonado. Entonces van a ver que no es que está decorado, ¿no? Ese receptáculo para poner las bolsas, sino que tiene formas que de ahí se han obtenido piezas para autopartistas, para matricería, para algo. Entonces, eso que está soldado después, que es un recorte, se utiliza generalmente para hacer los canastos para colocar la bolsa de residuos. Los ingenieros tenemos que tener buena vista y tenemos que ser curiosos. No quedarnos como que todo es un entorno y todo está bien. Tenemos que saber y meternos en por qué esto es así y cómo está hecho. Entonces, si yo quiero obtener de un proceso de punzonado la pieza, en este caso esa flor de 4 pétalos, la tolerancia, y ahora tenemos que hablar de, si yo tengo matriz y punzón, ¿a quién le doy la medida nominal y a quién le aplico una tolerancia de fabricación para justamente obtener el juego que estoy buscando? No es a ambos, es a uno u otro. Entonces, si quiero la pieza, la tolerancia siempre se la tengo que dar al punzón, y la medida nominal, o sea, el valor redondo básico, lo tengo que dar a la matriz. Por lo tanto, en este caso, si esta flor tuviera entre puntas acá 15 milímetros, la medida que tendría que tener la matriz, la parte de abajo, la hembra, tendría que ser 15 milímetros. Y el punzón va a tener 15 milímetros menos la tolerancia que esté definida por tipo de material, dureza de material, etc. Con eso obtengo una pieza de buena calidad cortada. Cuando me quiero quedar con el corte, ¿no? Con una pieza perforada, me interesa quedarme con el corte, como puede ser el gabinete de la computadora, el de la heladera, el del televisor. Entonces la tolerancia se la doy a la matriz. Y el punzón va a ser el que va a llevar la medida nominal. El punzón, en este caso, va a tener los 15 milímetros. ¿Y cuánto va a tener la matriz? La nominal más la tolerancia. Porque si es más La chica, nominal, no entra el punzón. excelente, muy bien. Siempre la matriz va a ir a más y el punzón va a ir a menos. El día que apliquen las tolerancias al revés, van a querer meter un cuadrado en un círculo y ahí van a romper algo que va a ser muy costoso. Acuérdense, quiero la pieza nominal a la matriz
tolerancia en menos al punzón. Quiero el calado, tolerancia al punzón en menos, y, perdón, la tolerancia en la matriz en más, y el punzón con la nominal. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Al principio cuesta un poquito, pero si lo estudian, lo van a manejar. Acá tenemos un cuadro, esto es una tabla empírica del libro de Fustilaje de Rossi, donde podemos ver que para distintos espesores de chapa, en este caso espesores de chapa, vamos a tener determinados huelgos o juegos, que es el de 1 menos D. De 1 es el de la zona de desprendimiento del slug, y el D va a ser el del punzón. ¿Sí? Entonces, el D es este que está acá, y el D1 es este que está acá. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, trabajar con acero dulce, con 1010, tengo una chapa de 1010 de 4 milímetros. Si vengo por la curva de acero dulce, busco la línea de 4 milímetros y lo quiero perforar. Me va a decir entonces el juego de 4 milímetros va a estar acá, vengo a este lado y me va a decir que el huelgo tiene que ser, esto sería más o menos 0,28. 28 centésimas de juego entre ambas partes. Y dependiendo si quiero el calado o quiero la pieza que saco, veré a quién le aplico la tolerancia y para qué lado. Si quiero mecanizar acero duro, cuando hablamos de acero duro vamos a hablar como ingenieros, estamos hablando de una chapa o aleada o una chapa que ya tiene un tratamiento térmico, donde la dureza va a ser superior al acero dulce a 1020, 1030, 1045. Vamos a hablar de una chapa de 4140. Es muy difícil encontrar ese tipo de materiales en chapa, pero puede existir. Entonces, si quiero lo mismo, 4 milímetros, pero para ese material, fíjense, vamos a cambiar el color. Fíjense que entonces el huelgo ya va a ser 0,38. Cuando aumenta la dureza del material que tengo que troquelar, entonces aumenta el huelgo que tengo que tener entre punzón y matriz. Nuevamente, dependiendo de lo que quiera, si el calado o la pieza que saco, le daré la tolerancia con el giro que corresponda a la pieza que corresponde. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ivana. Daniel, buenas tardes. Una consulta. ¿Cómo sería lo del juego? ¿Ahí sería de 1 por D? ¿Puede ser? No, No entiendo bien. Siempre va a ser de 1 menos D. Ah, menos D. Perfecto. No, no está es por, bien. es menos. Claro, yo decía, no entiendo bien. Está No, bien. no. De 1 menos D. Siempre, la lógica, como comentó un compañero tuyo, creo que era Matías, es que la matriz tiene que ser más grande que el punzón, para que el punzón Claro. pase a través de la matriz. Entonces ya de arranque sabemos que la matriz tiene que ser más grande que el punzón. ¿Cuánto más grande? Bueno, utilizamos esta tabla para ver, en este caso, si dijéramos que debemos hacer un agujero redondo, en el caso de la arandela, si la arandela tiene 20 milímetros de diámetro, bueno, eso va a ser la nominal. Después, si me quiero quedar o con la arandela o con el agujero de 20 milímetros, le aplicaré la tolerancia, dependiendo de en qué parte del gráfico esté. Suponete que sea esto, le vamos a hacer arandelas de acero duro. Bueno, esto va a ser 0,28 más o menos. 0,38. 38, perdón. Disculpe, es muy difícil escribir con el mouse. 0,38. Ahora, tengan en cuenta que 0,38 es diámetros. O sea, si yo pongo las dos paredes, si esta es la pared de la matriz, y esta es la pared del punzón, esto que tengo acá, este es el juego que estamos hablando, Claro. sería 0,38 en diámetro. Por lo tanto, radialmente va a ser la mitad. Bien.
¿Sí? ¿Queda claro? Perfecto, sí. Eso va a permitir que el punzón penetre, perfore la chapa y tenga la posibilidad de que la parte, digamos, que estoy cortando caiga. Por eso que la forma fíjense en este detalle, la forma que tiene acá el herramental es una zona cortante y pues una zona que es más abierta. Yo no quiero que se quede trabado ahí, la parte que corté. Entonces, una vez que se desprendió, tiene que caer. Por eso las matrices tienen lo que se llama salida cónica, para que la pieza no se quede agarrada, si no se irán apilando, se irán apretando todo lo que voy cortando y quedarían siempre como un tapón, hasta que en un momento algo se va a romper. ¿Claro? Sí, gracias, Daniel. No, por nada. Daniel, Sí, ahí estamos hablando de una matriz de diámetro, o sea, cilíndrica. Y en el caso de que tenga que troquelar un cuadrado, ¿tomo las tolerancias como si fueran radiales o hay otra tabla distinta? no, son exactamente las mismas. O sea que tomaría la mitad de 0,38. O tomo Exactamente. Ah, bien, listo. Supongamos que vos tenés que troquelar un cuadrado, que es una cosa totalmente lógica. Bueno, si a vos te da que la luz es 0,38 en total, pues lo que estamos viendo siempre es el corte de la matriz. Entonces yo veo cuánto me queda por lado. O sea, en realidad, el vuelgo va a ser la mitad de ese vuelgo, pues una relación entre diámetros. Diámetro cuando hablamos de superficies cilíndricas. Si no va a ser, digamos, la luz que va a haber entre paredes que van a estar pasando una dentro de la otra. Listo, perfecto. Sí, sí, quedaría entre pared y pared 19. Va, Exactamente. 0,19. Eso. 19 centésimas. Eso. Bien, Eso gracias. sería la luz, bueno, en el caso de que tengas que perforar un acero duro de 4 milímetros, ¿no? Bueno, en este caso en particular. Esta tabla es una tabla empírica, o sea, es una tabla que sale en base a ensayos, ensayo y error. Como todas estas cosas, el acero duro no especifica mucho más que acero duro, o sea, no está diciendo mucho. Entonces, tómenlo, hay tablas que son mucho más complejas, pero en realidad para el ejemplo, esta es la más sencilla para entender. Siempre se van a tener que manejar ustedes con las tablas de los sigmas de rotura, o sigma de alargamiento, o sigma de flexión, o sea, lo que realmente define el material. Hablar de acero duro no estamos hablando de nada. Hablar de acero dulce, menos todavía. Son tablas, digamos, de hace mucho tiempo, pero que a modo de ejemplo son muy claras, sirven. Cuando vamos a la realidad, cuando vamos a la planta, esto nos orienta. Ya sabemos que si voy a trabajar un acero que no es aliado, un acero de bajo porcentaje de carbono, lo puedo llamar acero dulce, si quieren. No le voy a errar por mucho. Cuando yo defina la dimensión, traten siempre de definir la mínima razonable, cosa que si después ven que no funciona demasiado bien, la pueden agrandar. Si se arranca por una más grande, ya volver para atrás no pueden. El material para todo lo que son herramientales, tanto de matricería como de punzonería, son materiales muy costosos. Hablamos de acero especial K, hablamos de acero de alta aleación, que se tratan térmicamente, después hay que hacer nitrurado, ¿no? Que es lo que le da resistencia al desgaste. Es decir, inclusive hoy en día, todo lo que sea punzones y matrices se recubren por recubrimientos gaseosos. Vamos a ver cuando hablemos de arranque de viruta, que hablemos de inserto, vamos a tener una charla sobre qué son tipos de recubrimiento, para qué sirven, ¿no? Una herramientas hoy en día que son de colores muy, muy bonitos, ¿no? Las herramientas de corte hoy en día son doradas, algunas son grises, algunas son azuladas. Bueno, cada color de eso en realidad no es para decorar, salvo la empresa de Pablo que sí, utilizan los recubrimientos para decoración. Los demás son recubrimientos de óxido de aluminio, en el caso de los grises, nituro de titanio, en el caso de los dorados. O sea, buscamos darle una característica que el material sustrato no tiene. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá lo que estamos haciendo es alargarle la vida útil, para que no se gasten los filos tan rápido. Cuando empiezan a gastar los filos, pasan cosas que vamos a ver enseguida.
Llegamos a la fórmula mágica, el cálculo del esfuerzo del punzonado. Así como en plegado o estampado, habíamos hablado de una fórmula para calcular el esfuerzo que yo necesitaba para doblar un perfil, una chapa, un pedazo de acero. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. También tenemos una fórmula para calcular el esfuerzo que necesito para hacer un troquelado o un punzonado de una figura en particular. ¿Y por qué hablo de figura en particular? Porque en el caso del esfuerzo de punzonado depende mucho del perímetro de la figura que yo quiera punzonar. Cuando hablamos de plegado, simplemente tenemos el espesor, tenemos la separación entre puntos de apoyo, tenemos el ancho de la chapa. Bueno, acá las características son distintas. Fíjense en la figura de la derecha, que tenemos un punzón cilíndrico al principio, pero la forma cortante es una L. Y la forma que se desprende es una L. El caso del perímetro, en ambos casos, en este caso va a ser todos los sectores que conforman esa L. Y está la fórmula. Este caso es sencillo, porque justamente es una pieza rectangular. Cuando tenemos una forma más compleja, a veces se nos complica justamente ese análisis. Hoy en día, con los sistemas de diseño asistidos, uno puede sacar el perímetro con precisión de cualquier forma que se le ocurra. Entonces, el esfuerzo cortante en kilos, Q, va a ser igual a P, que es el perímetro, ¿sí? P es el perímetro de la pieza, en milímetros. Y yo tengo que calcular el perímetro de lo que quiero. Vamos a tener S, que como en el caso de plegado era el espesor, siempre en milímetros. Y aparece nuevamente la constante que define el material. Y define el material y su estado. Porque podemos hablar de un acero, pero si está tratado térmicamente, su sigma es distinto que si es un acero sin alear y sin tratar. Entonces, esta es la característica del material. Que en este caso, el sigma T es el sigma de carga, que es igual a 3/4 del sigma de rotura. Entonces, ojo cuando calculen, cuando apliquen esta fórmula. Es muy común cometer el error de levantar de la tabla el sigma de rotura y ponerlo ahí. Y eso está mal. El valor no es correcto. Entonces, cuando tengan los exámenes, que van a tener ejercicios de este tipo, acuérdense bien que el sigma T es el de carga de rotura por corte y es 3/4 del de tracción, que son cosas distintas. Este es este. ¿Sí? Los valores no son muy lejanos, pero no son lo mismo. Y cuando analizamos justamente esfuerzos, a veces el calcular mal un esfuerzo define que la máquina que tengo no me sirve, cuando en realidad sí me sirve. O al revés, yo digo, por cálculo, esta máquina me sirve, y después cuando voy a punzonar, no le dan hasta. Entonces los cálculos en ingeniería se hacen de manera correcta. ¿Tienen dudas? Vamos a las tablas. Tablas hay muchísimas. Y siempre, como un consejo, los cálculos son los que mandan. Olvídense de las sensaciones. Olvídense del me parece. Porque eso lo van a poder hacer únicamente cuando tengan mucha experiencia de taller y les haya pasado muchas veces y hayan tenido entonces la capacidad de generarse su propia idea de las cosas. Pero siempre los cálculos de ingeniería son cálculos. Manejamos tablas, manejamos coeficientes, y todas las cosas que hagamos, como le decimos siempre, lo que definimos nosotros, asiéntenlo en algún lado. ¿Por qué yo digo esto en tal caso? ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Clarísimo. Sí, sí. Bien. Me gusta que me dicen clarísimo. Espero que después vuelva igual que como está explicado. Acá tenemos una tablita, que decía, cuando hablamos de plegado, vimos una tabla muy sencilla. Bueno, esta tabla aplica exactamente lo mismo porque los valores son iguales. Tengan en cuenta algo.
Los newton no son los mismos que los kilos por centímetro cuadrado, ni por milímetro cuadrado. Entonces, no mezclen las unidades, porque mezclan las unidades y tenemos 10 veces de diferencia entre uno y otro. Acero laminado, 1% de carbono, 1010, ¿no? Si está recocido, tiene un valor, si está crudo, tiene otro. Fíjense que tenemos una diferencia de casi el 30%. Esto es lo que digo, que el sigma define el material y su estado. Porque el material es el mismo en este caso, pero recocido o crudo, o sea, sin tratar o sin recocer, su característica mecánica cambia muchísimo. Y la resistencia al corte, nuevamente, fíjense que también cambia muchísimo. Más o menos proporcional. Entonces, ojo cuando elijan el factor, aplicar en la fórmula. Hablamos también del punzón. El punzón, en general, cuando trabajamos con punzonado, está afilado. Afilado de una forma que puede ser bastante variada. La forma más común es que está afilado plano y tiene un borde cortante entre la generatriz, si vamos a hablar de un punzón cilíndrico, entre la generatriz y el frente de ataque, estoy perfectamente canto vivo y perpendicular. Que es el estándar que tenemos definido acá. Se toma como 100%. El esfuerzo que yo calculo con ese tipo de punzón, lo aplico en la fórmula y digo, bueno, el 100% viene de ahí. Si utilizo otro tipo de afilado de punzones, fíjense cómo este caso, ¿no?, de afilar un punzón en diagonal, ¿no?, y whisper, baja el esfuerzo requerido al 50%. Solamente inclinándolo 3 milímetros. Van a ver en algunos videos cuando veamos las máquinas que los punzones están afilados de esa manera, justamente para generar una penetración gradual y no atacar toda la superficie al mismo tiempo. La presión, ustedes saben que si yo ejerzo la fuerza es presión sobre superficie. Cuanto menos superficie de contacto tengo, para tener la fuerza, la presión es menor, la necesaria. Entonces, si yo consigo tener un buen ángulo de ataque de 3 milímetros, consigo con eso es que la presión vaya siendo proporcional, no tenga toda la superficie en contacto de golpe, y por supuesto entonces el esfuerzo baja. ¿Por qué 3 milímetros y no 10? Ya que es tan conveniente. Bueno, porque empezamos a tener problemas después de excesivo ángulo, me genera un filo muy esbelto, que a pesar de ser beneficioso para la fuerza de aplicación, lo que hace es disminuye la resistencia mecánica de ese punzón. Se termina gastando más rápido, sino rompiéndose. De 3 milímetros es lo que se definió, se calculó, es empírico. Con 3 milímetros se consigue una reducción del esfuerzo del 50%, sin perder, digamos, otras características del proceso. Acá también, 50% con la forma de techo, el roof, también 3 milímetros. 67% con una forma de cóncavo. Esto es correcto, porque fíjense que la forma que va a atacar cortante es esta. Entonces tengo menos superficie de contacto. Estoy cortando solamente la periferia, lo demás lo empujo. Y el caso de formas distintas, bueno, se van ensayando, dependiendo, nuevamente, la máquina que tenga, el tipo de material, qué es lo que yo quiera. Pero en principio se toma como patrón el estándar, 100%, y si queremos reducir el esfuerzo necesario, utilizamos justamente un afilado de punzón distinto. Esto es pregunta de examen. ¿Qué hago cuando yo tengo que hacer un trabajo y la capacidad de mi prensa no alcanza? ¿Qué puedo proponer yo a mi cliente o qué puedo proponer internamente en el proceso como para meter mi máquina dentro de las posibilidades? Bueno, una es esta, trabajar con un punzón whisper. Tenganlo presente porque son preguntas conceptuales que vamos a hacer y ustedes deben saberlas. ¿Cómo se desgasta el punzón? En la zona de contacto. Fíjense que tanto la matriz, es esta parte que está acá, como el punzón, que es este de acá arriba, se gastan en la zona de contacto.
la matriz se desboca, ya comienza a no haber un filo definido, y el punzón se gasta, se redondea. Cuando estamos en esta situación, fíjense que cuando la herramienta pasa de afilado, o sea, de la situación completa, a romo, o sea que se hace redondo, toma esta forma, el esfuerzo de punzonado crece exponencialmente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener siempre en cuenta? Manejarme dentro de esta zona. La herramienta afilada. ¿Cuánto dura el afilado de la herramienta? Depende. Depende de qué material esté punzonando. Hay materiales que son muy abrasivos, hay materiales que son muy duros, hay materiales que son difíciles. El acero inoxidable, por ejemplo, es un material que es bastante difícil de mecanizar en general. Tiene una consistencia más pastosa, una consistencia mucho más abrasiva, se tiende a pegar en los extremos del punzón, se tiende a hacer, cuando veamos herramientas de corte, se tiende a pegar en los filos de corte. Entonces, estropea justamente, anula el filo de una herramienta. Bueno, entonces, esos materiales son los que tenemos que tener cuidado y nos vamos ayudando con estos gráficos a ver cuándo me conviene afilar. Porque hay una realidad. Yo les dije que estas herramientas son costosas, tanto la matriz como el punzón, porque encima se hacen hermanadas, estamos manejando luces o separaciones entre punzón y matriz del orden de las 15 centésimas. Entonces, se hacen corrosión, se certifican y todo un trabajo bastante fino atrás de esto. Entonces yo no puedo romper un punzón. El punzón se rompe porque se desafiló y yo sigo trabajando, entonces en un momento el esfuerzo cortante crece tanto que supera el esfuerzo de pandeo y rompe. Puede dar el caso de que se pegue parte del material y cuando yo lo quiero meter en la matriz, rompe. Pero también va a depender de la forma física de la matriz. Entonces, ¿cuándo conviene afilar un punzón para mantener la vida útil? Porque el punzón no es eterno. Se va a ir afilando cuando se va a ir gastando. La práctica dice que conviene afilar un punzón cuando tengamos un radio de 2 décimos y medio. O sea, este punto que se ve acá, cuando toma 2 décimos y medio, ya es momento de afilarlo. Y acá hay un pequeño calculito al lado, que lo que está marcando justamente es la vida útil y el costo de la herramienta. Cualquier herramienta, en el caso de punzón y matriz o el caso de un plegado, pero más que nada punzón y matriz que es donde más se gasta. Se calcula, se diseña por una cantidad de golpes. Yo puedo hablar que un punzón y una matriz pueden estar calculados y definidos para 100.000 golpes. O sea, yo espero obtener 100.000 piezas o 100.000 punzonados antes de tener que o afilar o directamente descartar el juego de matriz y punzón. Pero yo puedo hacer mantenimiento justamente para siempre mantener ese filo lo más agudo posible, para mantener bajo los esfuerzos de corte y para evitar que el punzón se degrade como lo vimos antes. Porque no es lo mismo afilar un punzón de 2 décimas y media cuando tiene el radio, que yo simplemente le saco 2 décimas y media y nuevamente tengo un canto vivo, haber llevado un punzón a una situación donde tengo ese radio 1 milímetro y tengo que sacar 1 milímetro como mínimo para el canto vivo. O sea, tengo que sacar 4 veces más material, lo que le acorto 4 veces la vida útil a esa herramienta, con el riesgo de haber superado los esfuerzos y romper alguna de las dos partes. Entonces acá el cálculo que hace es 100.000 punzonados, afila 0,25. Si el radio es 0,50, se estima 50.000 punzonados. Si el radio llega a 1 milímetro, se estima 10.000. Entonces yo hice en total 185.000 punzonados y desgasté 1 milímetro. Si lo mantengo cada 100.000, voy afilando 0,25, fíjense que recién voy a haber gastado 1 milímetro de punzón en 400.000 piezas, en lugar de 185.000. ¿Qué hice con esto? Prolongué la vida útil de esa herramienta. Cálculo de taller, concepto de taller. Las herramientas afiladas trabajan mejor, los esfuerzos son menores, las máquinas se resienten menos y la calidad del producto siempre es buena. Cuando
no lo hago porque estoy apurado, porque tengo que producir, porque si no lo entrego, bueno, empiezan a pasar estas cosas. Estos son costos ocultos, que si no los ve un profesional, en general la gente que es idónea en el taller, está continuamente cambiando punzones, afilando punzones, comprando punzones nuevos, cuando en realidad no será necesario. Vamos a ver, antes del video, esto es lo que yo le decía de un gabinete, por ejemplo. Esto es un gabinete de un equipo electrónico. Está hecho una punzonadora CNC. O sea, esta pieza de chapa se fija por coordenadas, y lo que tiene ahí es un pantógrafo, con 2 ejes nada más, y el punzón que baja, el eje Z, y por programa yo le puedo hacer que haga todos esos calados. Y va cambiando los punzones en función del trabajo que tiene que hacer. Agujeros serán agujeros, este tipo de calado será un punzón cuadrado, acá tenemos los punzones redondos, acá tenemos punzones rectangulares. Hoy en día, digamos, con el CNC se puede hacer cualquier cosa. Y eso después se pliega y tenemos un gabinete ya perforado. ¿Sí? Acá tenemos distintos tipos de punzones, distintos tipos de formas, y acá tenemos juegos de punzones y matrices. Ahora sí vamos a ver el video. Este video después va a quedar el link para que lo vean completo. Lo que hace es mostrar más cantidad de alternativas, pero en definitiva, lo importante es que se puede intercambiar las matrices y los punzones para tener montones de formas, inclusive el video sigue, hay planchado de orejas, hay perforado, hay doblado de caños, o sea, hay un montón de funciones que se pueden hacer simplemente cambiando herramientales. Lo importante es definir correctamente siempre en el diseño el juego entre matriz y punzón, dependiendo del tipo de material y qué es lo que yo quiera hacer. Tenemos un poco lo que habíamos recién, esto es lo que vimos, la última imagen, esto también la habíamos visto. Inclusive hasta para cortar caños que van a soldarse unos contra otros. De esta forma, realmente, si no, se tiene que hacer con amoladora a mano. Bueno, hay herramientales que directamente le definen la forma para empalmar correctamente por soldadura. ¿Alguna duda respecto de lo que es punzonado? Después vamos a acercarles una guía de ejercicios, tanto de plegado como punzonado, para que vayan practicando y para que vayan analizando. Les pido un favor. Si no se acuerdan, practiquen calcular áreas, volúmenes, presiones. Pero cuando hagamos los ejercicios, y más en el parcial, les vamos a pedir que calculen la presión que tiene que tener una bomba hidráulica para que un equipo podamos punzonar o plegar determinada pieza. Entonces, sepan calcular fuerzas a partir de presiones, presiones a partir de secciones. Repasen un poquito todas esas cosas que son básicas, pero que a veces no nos acordamos. Vamos a pasar ahora a un proceso totalmente distinto, ¿no? Proceso, digamos, de los que más ha crecido en los últimos 50 años. Un poco les había adelantado en la primera clase el avance de los polímeros plásticos sobre un montón de rubros que fueron dominados históricamente por el acero o por la fundición. Los polímeros modernos han avanzado de manera tremendamente veloz, se han desarrollado combinaciones, han desarrollado productos que realmente responden y tienen las mismas características que los productos de acero, autoferrosos, por supuesto con un costo mucho más bajo, con características particulares que son mejores todavía que la del acero. Por supuesto, no lo reemplazan al 100%, pero les han robado muchísimo campo de trabajo a los materiales ferrosos. ¿Qué es un plástico? Por llamarlo de alguna manera. Es un elemento, un material creado y formado que se parte a partir de los hidrocarburos, a partir del petróleo, que en algunos casos puede ser flexible y elástico, no siempre, ¿no? Los plásticos de juguetería, por ejemplo, vamos a ver cuáles son aquellos que son más comunes, que yo los puedo transformar a partir de utilizar temperatura en el molde y conformarlos de una forma particular. Básicamente es eso. ¿Cuáles son las características? Es decir, ¿por qué
el polímero y por qué la conformación de productos en polímero ha crecido tanto y se ha desarrollado tanto. Primero, son plásticos. O sea, se pueden doblar, flexionar en muchos casos, algunos que no. Se pueden colorear, como expliqué ahí. En general son ligeros, son livianos. Características eléctricas son aislantes. No son muy resistentes mecánicamente. Hay algunos que sí. Tienen bastante resistencia a los agentes externos, a los materiales, por ejemplo, a los solventes, a los productos corrosivos. No tan así con el sol. Los rayos UV del sol los atacan y los degradan con el correr del tiempo. Y fundamentalmente, que es lo que gobierna el mundo de los negocios, son más económicos que otros productos. Entonces, todo este resumen de las características hace que los polímeros, los plásticos, hayan avanzado muchísimo en otros campos. ¿Cómo los clasificamos? En 3 tipos. Los termoplásticos son aquellos que yo puedo conformar a partir de calor, los puedo nuevamente moler, es un producto que ya no uso más, y los puedo volver a conformar con el mismo proceso. Son los termoplásticos, digamos, yo lo puedo repetir varias veces. No conservan el 100% de las propiedades, a veces tengo que hacer mezclas, porque hay cosas que se van degradando, componentes químicos que a partir del calor se van perdiendo, pero en general se pueden reciclar y se pueden reutilizar en porcentajes altos en productos nuevos. Bueno, ¿cuáles encontramos? El PET, el famoso PET, que es el que se usa para hacer las botellas de gaseosa, las botellas de aceite. ¿Qué característica tiene? Es rígido, realmente es muy rígido. Se pueden conseguir estructuras muy mecánicamente resistentes en base a la forma. Se pueden pintar. Resisten a los agentes químicos. ¿Quién no tiene en su casa una botella de gaseosa donde le ponemos aceite, le ponemos queroseno, le ponemos solvente, nafta? Permanecen inmaculados siempre. Lo único que no soportan demasiado es cuando le ponemos agua hirviendo. Ahí medio como que pierden la forma. Pero en general son bastante buenos para un montón de cosas. El polietileno de alta densidad lo utilizamos para hacer envases de leche, bolsas, cajones, etc. Tiene una dureza y rigidez superior al PET, o sea, hablamos de rigidez, o sea, ya dejan de ser plásticos o dejan de ser elásticos, una característica que algunos polímeros tienen. No son tóxicos, se utilizan mucho en juguetería, se utilizan mucho en cosas, digamos, donde los chicos pueden estar cercanos y aparte no contaminan. Justamente al no ser tóxicos, hacemos cajones para transporte de frutas, etc. El polietileno de baja, uno de los productos más baratos, por decirlo de alguna manera, hace falta alta presión, pero generalmente manejamos grandes volúmenes de este tipo de material, son equipos grandes. La temperatura no es muy alta, 85 grados, los anteriores más o menos los manejamos arriba de los 100 grados. Cada polímero tiene su grado de fusión, su grado de pastosidad, el grado donde si se pasan se queman. Eso se estudia cuando uno hace un molde, donde hace un proceso para moldear algún polímero en particular, tiene que saber exactamente de qué material hablamos, de qué carga mecánica puede tener, qué colorante podemos utilizar y a qué temperatura lo vamos a fundir. El PVC, uno de los productos más utilizados, más que nada para la parte de construcción, ¿no? Son esos caños blancos que utilizamos, que se puede usar para cloacal, para agua. Polipropileno, uno de los materiales más utilizados en la industria automotriz. Ya también son bastante rígidos, si bien no son rígidos del todo, pero son bastante rígidos. Ya empezamos a hablarlo después, ya empiezan a pertenecer al grupo de los plásticos de ingeniería. Son bastante resistentes, tienen bastante resistencia mecánica, y se funden a una temperatura de 150 grados. Son uno de los que más alto funden. Si bien hay polímeros, como el caso de... me llama a salir el nombre. Entonces, para hacer las cajas de electricidad, que funde más arriba, casi cerca de los 200 grados. ¿El ABS?
El ABS, correcto, gracias. Nunca pude saber el nombre que a veces significaba, era butadieno, algo así tiene el nombre. Después lo voy a buscar. El polietileno, famoso telgopor, ¿no? Que es polietileno expandido, es muy aislante, puede tomar formas, es muy, digamos, se puede prácticamente hacer de todo, lo podemos perforar, lo podemos pintar, punta a baja temperatura, es muy utilizado. Y después, bueno, los plásticos, que son los plásticos de ingeniería, como se lo conocen, el nylon y el polipropileno. Acá tenemos algunos ejemplos de la gran variedad de piezas que podemos obtener con polímeros y que han ido reemplazando a piezas que históricamente fueron metálicas. Voy a hablar de un múltiple de admisión desde ya porque es frío, pero hablar de múltiples de escape hechos en polímeros existen, son. Y son, por supuesto, mucho más económicos que hacerlos de fundición o hacerlos de cera perdida o de microfusión. Después tenemos los termostables. Estos se acuerdan que eran los termoplásticos. Después tenemos los termostables, que son los que se pueden fundir una vez y nunca más. Ya no se pueden volver a hacer. Ustedes se dan cuenta cuando a veces tenemos un plástico y que lo hemos querido pegar, o tenemos un agujero en plástico, lo hemos querido pegar y le ponemos un fósforo, cansemos de hacer un agujero. Bueno, esos son los que son termostables. O sea, hay unos polímeros que no se pueden volver a procesar. Ellos ya tienen una sola vida. Y los elastómeros, que entran dentro de los polímeros, no de los plásticos, pero los elastómeros, que en realidad es una mezcla de caucho que desarrolló el señor Goodyear, no sé si lo han oído nombrar, y hay toda una historia que el señor Goodyear, cuando viajó a la India, tuvo contacto con las plantaciones, mejor dicho, los árboles de caucho, y veía cómo los indígenas obtenían el caucho y lo utilizaban para un montón de cosas. Y él, cuando quiso utilizar el caucho, para fines, digamos, de fabricación de piezas, le veía la gran utilidad, no conseguía que el caucho no se degradara. El caucho es un elemento, caucho, digamos, natural, es un producto, es una savia de la planta de caucho. Y no podía conseguir que eso se quedara y se quemaba y se deformaba y era blando, entonces en realidad veía la utilidad pero no la podía procesar. Hasta que por accidente se mezcló con azufre. Y ahí consiguió estabilizar ese producto y nace justamente la famosa goma, por decirlo de una manera, que después se empezó a aplicar una carga mecánica, se empezó a aplicar una carga de polvo, se utiliza mucho el negro de humo para manejar todo lo que sea elastómero, y consiguió darle justamente una utilidad que hoy en día es infinita prácticamente. ¿Cuáles son los procesos de elaboración o de conformación que utilizamos o que se utilizan en general para obtener polímeros? Podemos tener inyección, que es el más utilizado, no sé si el de más volumen, pero creo que sí, es el más utilizado. Tenemos después la extrusión de polímero, que es un proceso similar, pero no es lo mismo. Aparece inyección soplado, que es una variante, que tomamos la parte de inyección y después hacemos otro proceso. Extrusión soplado, nuevamente el segundo con la variedad de soplado. Y finalmente, dentro de los de gran utilización a nivel industrial, aparecen extrusión soplado de films. Todo lo que sea la fabricación de películas, de las bolsitas del supermercado, todo eso. Cuando hablamos de inyección, el proceso consiste en inyectar un polímero en estado fundido, en estado pastoso, a muy alta presión dentro de un molde. Inyectamos con una máquina, una inyectora, un polímero a 180 grados, o sea, en estado plástico, ese polímero fluye a través de todos los recovecos y rincones que tenga ese molde, y una vez que se empieza a enfriar, toma la forma del molde, y después abre el molde y tengo una pieza conformada. Ese es el proceso de inyección. ¿Por qué es tan utilizado y por qué sirve para tanto?
Primero porque es muy versátil. Yo puedo fabricar prácticamente cualquier tipo de geometría de piezas, no solamente sólida, la puedo hacer caladas, pueden ser tipo cajas, y aparte puede variar mucho el volumen. Lo puedo inyectar desde piezas muy pequeñas, de 5 o 10 gramos, hasta piezas de 4, 5, 6, 10 kilos. Entonces me da un campo de aplicación inmenso. Es muy rápido, los procesos de inyección de una pieza a lo mejor 300, 400 gramos son procesos de 2 minutos. Entre que inyecto, la pieza cura y después se enfría de tal manera que ya la puedo tomar y hacer alguna otra cosa con ella. Entonces, si yo cada 2 minutos, cada minuto y medio obtengo una pieza, los procesos son realmente rápidos. Y lo puedo hacer en muchos tipos de productos, digamos, de materiales, como vimos recién. El ABS, como comentaba el compañero de ustedes, es un producto muy utilizado, como así también, digamos, por el ABS se puede teñir, se puede recuperar, puede ser cristal, casi todo lo que sea de polímero transparente que parece a vidrio, generalmente es ABS de color cristal. Es bastante complicado de conseguir, que haya en la máquina en muy buenas condiciones, evitar que haya problemas de quemado, de chispas. Entonces la versatilidad y la aplicación de la inyección es muy alta. Miren alrededor y van a ver una gran cantidad de cosas que están inyectadas en algún tipo de polímero en particular. Una característica que tienen los polímeros para ser utilizados en los procesos de conformado es que los polímeros tienen que estar secos. Y cuando hablamos de que tienen que estar secos, los polímeros, digamos, se dividen en dos grupos, digamos, los que son higroscópicos y los que no. Hay polímeros que simplemente tienen su humedad en la superficie, que es la humedad ambiente, y hay polímeros que son higroscópicos, que absorben humedad y la tienen dentro de su estructura molecular. Por supuesto, lo más complicado son los que los tienen dentro de su estructura, porque no solamente tenemos que secarlos, sino que tenemos que deshumidificarlos, que aunque parezca lo mismo, son dos procesos totalmente distintos. Tiempos distintos, temperaturas distintas, pero yo no puedo mandar ningún polímero a inyectarlo con un grado de humedad alto, porque empiezan a aparecer defectos y fallas en las piezas inyectadas. Bueno, acá tenemos un ejemplo de los higroscópicos, por ejemplo, el nylon, el ABS, el PET, tiene que estar perfectamente secos, si no aparecen defectos. Los más comunes, cuando tenemos un material que está húmedo, chispeo, ustedes van a ver que a la pieza que sacan de la inyectora tiene como una especie de chispa que se desparrama, ¿no? Y sigue justamente como el material fluyó a través de esos recovecos que tiene el molde. Entonces ese chispeo deja una figura preciosa. En algunos casos no genera ningún inconveniente, pero es una falla en la estructura. Para todo lo que son productos importantes no puede haber ese tipo de defecto. Podemos tener rechupes, porque ustedes saben que la humedad es agua. Entonces, si yo consigo que toda esa humedad se acumule en un lugar, porque estoy trabajando en un molde caliente, con material caliente, consigo hacer una burbuja. Esa burbuja que queda atrapada, el agua no se va a ir, entonces es un defecto. Es un poro dentro de la estructura que es un defecto, es una falla. Puede haber problemas de degradación, perforaciones, fisuras, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es deshumidificarlo y secarlo correctamente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pasar a la otra, acá. Lo que hacemos es circular a contracorriente material y aire caliente. Con ese aire caliente retira la humedad y el material se va precalentando y se va secando. Cosa a tener en cuenta, ojo la temperatura de ese aire caliente. Estamos hablando de un producto que a los 150 grados ya se pegoteó, se funde. Entonces el aire no puede estar a más temperatura que eso, y sí tenemos que ver el tiempo de residencia, que puede ser 4, 5, 6 horas, dependiendo de la época del año y dependiendo de los sistemas que yo tenga para deshumidificar y secar. Es un punto muy crítico para conseguir un buen resultado en todo lo que sea procesos con polímeros. Los polímeros, ustedes saben, vienen en pequeños granos que se llaman pellets, que son choricitos de polímero que se hacen en una máquina que se van cortando como si fueran fibras.
Aparece después como próximo paso, ya tengo el material deshumidificado y seco. Vamos a ver un poquito cómo es el molde. El molde, no nos vamos a meter mucho en esto porque realmente la ingeniería de un molde de inyección es muy compleja. El cálculo del molde de inyección es complejo también, no solamente por la forma, sino que tenemos que trabajar con la contracción, tenemos que trabajar con los canales de alimentación para conseguir que el material fluya por todos lados, porque el material, ustedes piensen que está ingresando a 180 grados por un pico y comienza a dar la vuelta y tiene que llenar todos los recovecos que tiene ese molde. Entonces, a medida que va avanzando, si bien el molde está temperado, o sea, está caliente, el material va perdiendo fluidez, se va enfriando. Entonces, tengo que verificar que todo ese producto llegue y se cierre y se mezcle y que no queden las marcas de que el material se enfrió y que quedan pisadas unas a otras. Entonces, es importante definir correctamente los canales, los diámetros de los canales, para conseguir que ese material fluya y tenga una pieza sana, una pieza sin problemas de calidad. Después también todo lo que sea la parte de enfriamiento y calentamiento, porque los moldes tienen que estar calientes, pero a su vez tienen que evacuar el exceso de calor que tiene el material. Entonces, el diseño de un molde, hay muchos programas hoy en día que no nos ayudan mucho a eso, pero el diseño de un molde tiene su característica. Materiales, aceros de alta aleación, justamente no tiene que perder su forma con alta temperatura. Y nuevamente, los moldes se miden por cantidad de golpes. Cada cierre de inyectora es una pieza. Cada cierre de inyectora es un golpe. Entonces un molde puede estar diseñado para 500.000 golpes, 500.000 piezas. Después habrá que hacer una reparación mayor, o directamente se descarta y se rehacen las bocas de ese molde y comienza el ciclo nuevamente. Acá tenemos en una vista, una inyectora, donde tenemos la unidad de inyección, es toda esta parte, y la unidad de molde y de cierre, que es esta parte que está acá. Entonces, hasta acá es la preparación del material, el calentamiento, el ablandamiento, la mezcla del polímero para conseguir una crema homogénea que va a ser la que voy a inyectar a través de un pico en el molde que va a estar sostenido entre la platina móvil de la máquina y la platina fija. Aparecen algunos factores a tener en cuenta, que es el F, es la fuerza de cierre, porque como yo voy a inyectar ese producto a muy alta presión, el molde tiene que estar cerrado de manera que soporte esa presión y no se tiende a abrir. Cuando el molde está deformado o la presión de cierre no es la correcta, la presión de eyección tiende a abrir el molde, y cuando ese molde se abre, comienza a haber rechupes, comienza a haber rebabas en toda la pieza, o sea, por eso no están dando bien. A veces el molde, cuando ya se va gastando, si se lo golpeó, podemos tener ese tipo de defectología. Entonces la fuerza esta es la fuerza que yo tengo que hacer hacia allá para compensar la fuerza de la inyección que va en sentido contrario y evitar que esa fuerza me abra el molde. Lo que se conoce, digamos, un parámetro de una máquina inyectora siempre es el área proyectada, ¿no? Donde una máquina, por el área proyectada, yo puedo saber aproximadamente qué capacidad de resistencia de presión tiene. Entonces las máquinas inyectoras se las conoce como 150 toneladas, 200 toneladas. Es la capacidad que tiene de cierre de esa máquina y de soportar la presión de inyección. Ese mismo, bueno, sistema de inyección. ¿Qué es el sistema de inyección? ¿Qué parte de la máquina es? Yo le dije, es la preparación de todo el material, la preparación, la fusión de esos pellets de polímero, la mezcla de esos pellets para homogeneizar ese material. En muchos casos es también la homogeneización del color, pues yo puedo colorear con un master batch, o sea, con polímeros que tienen colorante concentrado, y cuando se van mezclando van
fundiendo ese color hasta hacer una mezcla homogénea, o puedo utilizar un colorante líquido, que lo coloco a la entrada de la tolva, que vamos a ver qué parte es, donde yo voy a teñir todo ese polímero. Entonces, ¿qué voy haciendo con todo eso? Lo voy mezclando, se va calentando, por alguna forma, y obtengo la masa lista a la temperatura adecuada para poder inyectarla a alta presión en el molde de la pieza que quiero producir. Algo que tenemos que ver acá, es importante, el proceso de fusión, necesita aumentar la temperatura. Yo tengo que ablandar el material dándole energía. Pero esa energía, contra la que uno pudiera pensar, no proviene totalmente de colocarle resistencias alrededor del husillo o del cañón. La energía que va a ablandar el polímero se va a obtener por fricción y rozamiento entre las mismas moléculas del polímero. Porque cuando yo comienzo en el tornillo a mezclar ese material y voy achicando la sección del tornillo y lo voy comprimiendo, aumenta el roce, aumenta la temperatura, el material se va fundiendo y consigo justamente el proceso de mezclado y ablandado. Las resistencias que van a encontrar en una máquina, en el cañón de una máquina, son para mantener esa temperatura constante y evitar o que se pase o que se enfríe el material y después no lo puedo inyectar. Entonces, como les decía, acá tenemos el corte del tornillo, pero vamos a avanzar un poquito más. Esto es un esquema de cómo funcionaría. Cargamos en la tolva, el tornillo hace avanzar, lo ablanda, lo inyecta a alta presión sobre el molde se abre y cae la pieza. Acá tenemos un esquema, el cual es importante. Este es el tornillo, que yo te estaba hablando recién, y la parte exterior es el cañón de la inyectora. El tornillo tiene una forma de lo más variada, hay infinidad de formas, dependiendo del material, dependiendo de la mezcla, dependiendo de la presión. Le puedo asegurar que hay muchas formas de tornillo, dependiendo del uso que yo le voy a dar. Moldes nuevamente. Acá vemos la forma. Estos marcas azules que tenemos son los canales de refrigeración, igual que esta parte, que son los que mantienen fría la parte que yo quiero del molde, para ayudar justamente a la solidificación de esta pieza, y a su vez para preservar la integridad del molde. Se pasa de temperatura, se deforma. Esto que están viendo acá, el dosing, el dosificador, ahora les voy a contar bien qué es. Ya tenemos el esquema. Las tres etapas del proceso de inyección. Yo les comentaba recién, esto que está acá es el cañón, esto que está acá es el tornillo. Por acá ingresa el material, en el hopper o en la tolva. El material ingresa de manera de pellet, de pequeños cilindritos chiquititos. El tornillo está dando vuelta y va avanzando. En la medida que avanza el tornillo, va variando la sección, vamos a ver después un corte, y lo que va haciendo es que cada vez tengan menos lugar esos pellets, un tornillo sin fin, se vayan rozando unos contra otros y contra las paredes del cañón, y ese rozamiento genera un aumento de temperatura, genera la fusión de ese producto y va avanzando. Hasta que va a llegar a esta zona, y este volumen que tenemos acá, desde el tornillo hasta la boca de inyección, es el volumen aproximado al contenido de la pieza. Cuando ya tenemos producto en la condición de inyección, eso se calcula por tiempo y por número de RPM, y la temperatura estabilizada con las termocuplas, acá tenemos calentador y acá tenemos
termocuplas, que son las que justamente controlan que la temperatura sea la correcta y se mantenga, se va a proceder a la etapa de inyección. El tornillo va a dejar de girar, se va a quedar quieto, pero va a avanzar. Entonces, cuando avance, esta cabeza va a funcionar como un pistón. Y todo el material que estaba en esta zona va a ser obligado a pasar al molde a muy alta presión y a llenar todos los huecos de recoveco que tenga ese molde. Hay muchos procesos en el medio, que es la retropresión, digamos, hay una presión de mantenimiento, hay toda una serie de cosas que no van al caso, pero lo que conseguimos es asegurar que ese molde se llenó completamente de material y a su vez, cuando se va enfriando, así como la metalurgia se genera rechupes, también con los polímeros, porque el producto, cuando se va enfriando, comienza a tener menos volumen. Entonces, el mantenimiento, unos segundos de mantenimiento con todo este volumen de material que tenemos acá, asegura, le hace de mazarota al molde para abastecerlo siempre de polímero blando. Entonces, con eso vamos a asegurar que la pieza va a ser perfectamente llena y sana, no va a tener ningún tipo de rechupe. Superado el tiempo de residencia de la pieza en el molde, normalmente por cálculo, les dije más o menos calculen minuto y medio, 1.7 minutos, un borrado que llega a 2 minutos, el molde se va a abrir, el tornillo se va a retirar, nuevamente, para aquel lado, se va a extraer la pieza, que puede caer por peso propio o tener un sistema de extracción, el mismo molde, se cierra el molde nuevamente y comienza nuevamente el proceso de rotar el tornillo, ingresar el material, empezar a ablandarse, avanzar, hasta que va llenando nuevamente la zona. Cuando llega a la zona, estamos en esta posición, el tornillo para, empuja, llena el molde y vuelve a repetirse el ciclo. Lo que tenemos arriba a la derecha es un esquema de un programa de análisis para calcular justamente lo que son los canales de llenado. Porque todo lo que tenemos acá, esto que tenemos acá es una pieza, molde de 2 bocas, y esto que tenemos acá es otra pieza. Lo del medio, todo esto que está acá, son los canales de ingreso de material. Esto no es parte de la pieza. Esto después se corta y se tira. Y va nuevamente a la molienda, se hace recuperable, y porque es material bueno, se vuelve a moler, se vuelve a picar, se transforma en pellet y vuelve otra vez al sitio. Lo que vemos acá es la forma de cómo solidifica el material, cómo se va enfriando en función de los colores. Lo azul, que es lo más lejano al pico de inyección, es lo que se enfría primero. Y que a medida que se va enfriando, se va contrayendo y nosotros vamos alimentando por esta zona, con este residuo que tenemos acá, para evitar que la pieza se genere un rechupe o le falte material. Si el material está muy frío, como si no estaba en la temperatura correcta de la inyección, es muy probable que en una zona de estas, más cuando son piezas finas, el material se enfríe, no fluya, y después cuando salga la pieza me salga un pedazo que le falta. No se llenó el molde. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito más. Acá está el corte del tornillo, un poco lo que yo les explicaba. En la zona de alimentación, el polímero ingresa por acá, en forma de pellet. El tornillo está girando y va avanzando. Esos pellets van avanzando. Fíjense cómo varía la sección, pero varía la sección del tornillo, no la del cañón. El cañón es un cilindro, es un caño. Entonces, de pasar de una sección de todo este volumen, pasa a una sección donde el volumen ya cada vez es menor. Lo voy comprimiendo. Y el rozamiento y contra el tubo, el tornillo y la pellet hace que se aumente la temperatura y consigamos justamente la fusión de ese material. Entonces fíjense que acá tenemos la zona de alimentación, acá vamos a tener todavía pellet
en forma de pellet. Acá tenemos la zona de compresión, donde comienza la plastificación del material, se empieza a hacer blando, y a medida que va avanzando, después tenemos la zona de dosificación. Acuérdense, el cañón llegaba hasta por acá, después tiene el piquito. Pues todo lo que estaba acá, que estaba hablando, el tornillo para y esto empuja. Y cuando empuja el material, avanza hacia el molde. Abajo tenemos unos pocos ejemplos de la variedad de tornillos que podemos tener. Vamos a ver un video, Romy. Muy bien, tenemos 5 minutos más y ya está Oscar esperándonos. Vamos a avanzar un poquito. ¿Cómo coloramos la pieza? Yo un poco les adelanté. Los polímeros, la característica que tienen es que yo los puedo tonar, colorear de muchas maneras, inclusive puedo hacer también líneas para diferenciar colores, se utiliza mucho en lo que sea la parte de cableado, la parte de protección, digamos, recubrimiento de un cable conductor, lo puedo hacer con colores, ustedes lo han visto, que viene con la línea, la tierra, que es lo que es verde con un color, bueno. Lo puedo hacer de 3 formas, como dice acá, el Master Batch, que es polímero en pellet, que ya viene con una carga de colorante, digamos, saturado, y yo después lo mezclo con pellets que son vírgenes, que son claramente de un color transparente o de un color lechoso, y le van a transferir ese color, y en la mezcla vamos a tener el color que estamos buscando. Después lo podemos utilizar con colorante en polvo o líquido. Polvo prácticamente no se utiliza más. El líquido es mucho mejor, pero es más costoso porque tenemos que tener un sistema de bombeo, una bombita peristáltica que va ingresando de a gotas en el tornillo y después con la mezcla se va homogeneizando. O un concentrado que directamente lo cargamos en el producto y va como una mezcla. Los polímeros generalmente se tonan de manera previa, se mezclan, digamos, de manera previa en una especie de trompo como el de los albañiles, la otra escala, donde yo mezclo ese concentrado, ¿no? Le pongo, qué sé yo, 1 kilo en 100 kilos de polímero, me da una concentración del 1%, y eso se calcula cuando yo hago las pruebas de color, y mi cliente quiere un color en particular, me da su pantón, yo hago los ensayos, obtengo la proporción, y digo, bueno, me aprueba la proporción, me aprueba las placas de muestra, y yo con eso después puedo inyectar y voy a tener el color que mi cliente quiere. Podemos pasar a la extrusión, yo creo que vamos a hacer tiempo para abajo. Molde por extrusión es similar, no es igual, a la primera parte de lo que acabamos de ver. Digamos, una máquina que extruda, acuérdense cuando vimos extrusión de aluminio, lo que hacíamos era hacer pasar por presión un producto a través de una herramienta con una forma definida, y después el producto que salía, ya salía con esa forma, se enfriaba y obteníamos un perfil con una característica y una forma establecida. Extrusión de polímeros es exactamente igual. Lo único que no tenemos en este caso, digamos, o que sí tenemos, es que vamos a obligar a que el material pase solamente por las revoluciones del tornillo. Acá no hay que hacer una inyección de grandes fuerzas de empuje para meter el material a presión dentro de un molde. Acá simplemente vamos a hacerlo fluir a través de ese herramental, irá tomando la forma, se va enfriando y vamos a tener mangueras, por ejemplo, perfilería plástica, es decir, productos de gran longitud que mientras yo le vaya colocando pellets en la tolva, la longitud va a ser limitada. El único problema de la longitud es que lo tengo que cortar en largos que lo pueda transportar o lo pueda procesar. En el caso, por ejemplo, de la manguera, yo lo enrollo y mientras le siga colocando polímero en la tolva, voy a seguir obteniendo metros de manguera. Fíjense que la primera parte es muy similar. Toda esta parte es muy similar a la de inyección.
La diferencia es que acá no hay un sistema que empuja, porque no hace falta, y la diferencia fundamental está acá. Voy a tener una boquilla que tendrá esta forma y obtendré productos de estas características que son el resultado de hacer pasar el material a través de la boquilla. Una vez que el material salió, lo que hago es enfriarlo, porque no se olviden que esto está a 150 grados, 160 grados, lo tengo que enfriar fundamentalmente para que no pierda la forma. Oye, inmediatamente después que sale de la herramienta, tiene todavía 130 grados, no lo podía tocar. Donde toque con algo, se va a marcar. Entonces lo tengo que enfriar, generalmente con agua. Tiene una cama, digamos, que soporta el material sin deformarlo. Tenemos una lluvia, que lo que va haciendo es le baja la temperatura. Y a partir de que se enfrió, después tendré una zona de corte, una cama de rodillo, y ya se empieza a aparecer la extrusión de aluminio, como habíamos visto anteriormente en el proceso. Acá tenemos algunos tipos de materiales que nosotros podemos extrudar. Como pueden ver, los tamaños son de lo más variados. Las longitudes las definimos nosotros. Si se puede enrollar, será lo que deberá contener el carretel. Si no lo podemos enrollar, serán cosas que pueden ser transportables. 6 metros, 10 metros, 12 metros. En general, es muy difícil mover cosas de más de 12 metros de largo, por un tema de pandeo, por un tema de flexibilidad. Ese tubo se podría mover en más de 12 metros. Pero un perfil, a lo mejor, o una tubería de 1 metro de diámetro, o de 200 milímetros de diámetro, sería mucho más complicado. Fíjense también que podemos obtener estas formas de materiales transparentes. O sea, el polímero ha avanzado muchísimo sobre productos que históricamente fueron de otros materiales. Nos quedan los 2 videos, pero para ver la próxima clase, ya son las 9, ya está Oscar. Vamos a ver lo que también nos interesa que charlemos, que es el tema de los trabajos prácticos. Con esto seguimos la clase pasada. La clase que viene, perdón.